de chiringuitos o de aumentos del gasto público en esa dirección, que yo creo que en términos de volumen total a lo mejor no es tan relevante, pero sí es una práctica política muy extendida, obviamente irá a colocar los suyos, pero si hay una partida del gasto público que se está disparando desde hace años y que absorbe cada vez mayor parte del presupuesto y que además está muy relacionada con lo que estamos hablando, que es con la gestión de las finanzas personales, que es el gasto en pensiones. El gasto en pensiones está devorando las finanzas del Estado y sí nos está abocando a una presión fiscal. Aquí pues, podríamos debatir si las cotizaciones son impuestos o no, pero bueno, presión fiscal que recae sobre los trabajadores en activo y a los que sí les está impidiendo ahorrar. Y ahí tenemos otra brecha generacional entre los boomers y los millennials o la generación Z, que los primeros han acumulado vivienda, han acumulado su ahorro y además tienen una pensión pública completamente protegida y amparada por el Estado, y los segundos ni tienen acceso a la vivienda ni ahorro y además los van a ir masacrando a impuestos y cotizaciones sociales para mantener esa redistribución intergeneracional. Entonces, claro, ¿esto a qué nos aboca? Nos aboca a una situación donde el ahorro es muy complicado y la patrimonialización de las nuevas clases solo se va a producir, como dicen algunos, por herencia, salvo que se cambien marcos institucionales y hábitos personales. Bueno, y lo que va a pasar va a ser que la tasa de sustitución también con las pensiones, que pues va a caer inevitablemente al Bueno, final. en teoría sí, salvo que digas, bueno, vamos a masacrar a los jóvenes todo lo que haga falta para que no caiga la tasa de sustitución. Claro, pero sí llegará un punto en el que sea insostenible por la pirámide demográfica. Entonces, necesariamente, esto ligándolo con lo que hemos dicho, más necesario que nunca es que ahora todo el mundo tenga su propio plan privado. Porque si me refiero plan, y no estoy hablando del modelo, ¿no? Del plan de pensiones, tal, sino al decir, oye, tengo que poder construir algo de patrimonio para poder tener o bien unas rentas o bien un dinero patrimonializado, ¿no? Un patrimonio neto del que pueda luego, para el que pueda luego complementar mi pensión. Porque si al final hoy en día, sí, a lo mejor la tasa de reemplazo está en el 80%, pero a lo mejor dentro de unos años está en el 50%, ostras, pues o tienes algo para complementar eso, o con la tendencia que llevamos, si siguen aumentando los precios, la inflación, si los salarios se mantienen bajos y aún encima, cuando te jubilas y resulta que la pensión ya no es el 80%, es el 50%, pues apague, vámonos. O tienes algo más de margen por tu cuenta, o vas a estar muy jodido, va a estar muy complicada la situación, la verdad. Óscar, que también el tema de las pensiones en Visual Economic lo habéis tocado largo y Sí, yo tendido, creo que porque ya nos además repetimos más que el ajo. es un tema, bueno, ya, pero es que es un tema capital, ¿no? Sí, no, o sea, y creo que está todo muy, muy relacionado con lo que he comentado hace un momento. Y el problema ya no es ese, sino que además la gente mayor, no digo que lo hagan con mala fe, pero también piensan que es justo, o sea, que lo que están recibiendo es justo. Yo he estado cotizando toda mi vida para recibir esto y ahora lo estoy recibiendo. ¿Cómo me lo quieres quitar? O sea, encima pareces tú una mala persona, ¿no? Es naturaleza Entonces, humana. sí. También hay que decir que, a ver, la situación financiera es la que es, pero claro, es que este sistema de pensiones que tenemos les ha prometido eso. Entonces, claro, ellos dicen, Sí. yo pagué y me dijeron que recibiría esto. Sí, Por sí, tanto, sí. claro que es justo que lo reciba. Lo que no se entiende es de dónde procede eso que recibes, ¿no? Sí, y además es curioso, porque además es que es un sistema que ha sido malo hasta para ellos. Sí, sí. Que no lo parece porque ahora están cobrando las pensiones, pero es que si tú te pones a calcular, si en vez de cotizar ese dinero que cotizaron durante su tiempo, lo hubiesen invertido en activos de renta variable, por ejemplo, hubiesen salido ganando por mucho. O sea, no solo han invertido en un sistema que no les va a dar retornos buenos comparativamente con la renta variable, sino que encima ese sistema está condenando a las futuras generaciones. O sea, es que es un sistema que no es bueno para nadie y no ha sido bueno para nadie, pero oye, ahí está. Mira el fondo noruego, fíjate, el fondo noruego precisamente lo que ha hecho ha sido invertir y se ha convertido en uno de los mayores fondos del mundo, pero aquí lo que estás haciendo es pues bueno, un esquema piramidal, básicamente. Lo que pasa es que no es ilegal porque lo ha puesto quien lo ha puesto, pero eso si lo hiciera cualquier empresa sería una estafa. Yo es que creo que nadie pensaba que la población iba a bajar tan rápido como está bajando. Claro, eso les ha pillado a contrapié, evidentemente, y no se lo esperaban, pero bueno, al final el tema es, ok, de acuerdo, tú como gestor o como regulador, puede ser que no preveas algo, pero de los últimos 15 años o los últimos 12 años, si no lo han visto es porque no han querido. O sea, ahora a lo mejor no Claro, lo veían hace y 30. sobre todo yo creo que la última reforma de las pensiones que indexa las pensiones al IPC y que además se carga de facto el factor de sostenibilidad tal cual estaba planteado y se lo sustituye por un factor de equidad intergeneracional que es
si suben los gastos, subiremos automáticamente las cotizaciones sociales hasta que esto reviente, esa reforma yo sí creo que está hecha con muy mala fe y buscando la compra de votos, no hay otra. Las anteriores, bueno, en los 90, en los 80, pues se hicieron ciertas reformas y podías decir, pues bueno, que no esperábamos que la pirámide se deteriorara tanto. Es verdad que durante los 2000 hubo mucha entrada de inmigración y eso también ayudó a maquillar y sostener el sistema. Pero claro, ya ahora que hagas este tipo de reformas es que es obsceno en contra de los jóvenes. De hecho, algo curioso que no es súper relevante, pero que me parece gracioso, es que siempre se le ha criticado al gobierno de Rajoy, que a mí el gobierno de Rajoy me parece espantoso, me parece la gran decepción, y no solo la gran decepción, sino es que me parece terrorismo político. Incluso lo de los perdona que te corte, la reforma de las cotizaciones sociales, que antes has dicho la pactó el PP con el PSOE, bueno, en realidad la diseñó Montoro. Y luego la cogió el PSOE y la aprobó, claro, y el PP dijo, hombre, si es que esta era mi reforma, pues yo la apruebo, claro. Es que es escandaloso, es escandaloso. Pero lo gracioso que iba a decir, que no era por defender al gobierno de Rajoy, pero siempre se le criticaba que estaba dilapidando la hucha de las pensiones. Sí, bueno. La hucha de las pensiones la crea Aznar. Sí, sí. O sea, y además la dilapida en pagar pensiones, que algunos dicen, no, en rescatar a la banca, no, la dilapida en pagar pensiones, que a lo mejor eso es dilapidarla, a lo mejor lo que tendría que haber hecho es recortar más las pensiones, pero quienes hablan de que la dilapidó no querían recortar las pensiones, entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Además, yo creo que el tema de la hucha de las pensiones, si hubiese estado bien planteada, podría haber sido bastante interesante, porque sí que es verdad que podría haber cogido ese excedente de dinero, invertirlo en renta variable, y ahí sí que obtener una rentabilidad de verdad y hacer una especie de fondo soberano que luego te hubiese podido ayudar, pero claro, es que el problema yo creo que hace falta mirar mucho más a largo plazo y no tienen incentivos para mirar a 10 ni a 20 años, solo tienen incentivos para mirar a 4 años. Ahí viene el problema. Entonces, sí, yo creo que es que el declive demográfico vino muy rápido. O sea, igual el tema de la hucha de las pensiones, bien gestionado, porque es que luego creo que se usó la hucha de las pensiones para invertir en deuda pública, o sea que se diseñó para una cosa y se acabó usando para completamente la contraria. Pero aquello bien usado, y si el desplome demográfico no hubiese sido tan bestia como acabó siendo, podría probablemente haber sido una solución más o menos viable. Pero claro, es que nace un hijo, 16 por cada mujer. Es que como sigamos así en 4 generaciones, quedan 2 millones de españoles. Es que es una barbaridad, Sí, desde luego, y la única solución que parecen plantearse algunos es más inmigración, que no es que yo sea ni mucho menos anti-inmigración, pero claro, cuando tienes un problema interno que clama al cielo, porque la bajísima tasa de natalidad y la descapitalización humana que se está produciendo, además, entre los nativos que se quedan, es brutal. Descapitalización, bueno, más que humana financiera, pero también humana en parte, que pues sabes que te estás dejando una sociedad futura deplorable, ¿no?